Saludos a todas y todos. Gracias por compartir y participar en las jornadas de investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho. El día de hoy queremos presentarles los avances de la investigación que estamos realizando sobre un tema denominado generación de datos y criterios de transparencia sobre finanzas. Cabe mencionar que esta investigación está inscrita tanto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho, como también en el programa Perspectivas Interdisciplinarias de las Ciencias Sociales de la sede de Occidente. Este proceso investigativo lo realiza un equipo de personas que pertenecen a distintas áreas del saber. Lo conforman la máster Esperanza Taces Castro, que hoy nos acompaña, la máster María Rocío Chamorro Taces, el máster César Gómez Calderón, el máster Pablo Abarca González, el máster Edwin Zamora Bolaños, y recientemente se ha integrado también el doctor Marino Marosi Rojas, junto con 2 estudiantes asistentes. Finalmente también, pues, quien les habla en esta oportunidad, Martín Rodríguez Miranda. El día de hoy queremos compartir esta presentación, la profesora Esperanza Taces y yo. La propuesta investigativa surge como consecuencia de una investigación que algunos miembros de este grupo habían realizado y han realizado en torno a un movimiento de oposición que surgió con el denominado combo fiscal. Y sobre todo, un movimiento de investigación que se genera respecto a la justificación que daba el Estado para su aprobación, sustentado esencialmente en el déficit. Durante este proceso investigativo se determinó que existía una alarmante relación entre el déficit primario del Estado y los intereses correspondientes de la deuda pública interna, que se habían disparado a partir del año 2016 y 2017. Se determinó a la vez que esto obedecía a la colocación de ciertos títulos o bonos de deuda pública que, a diferencia de lo que había ocurrido tradicionalmente, buena parte de ellos ya no estaban en manos de los entes de carácter público, los tenedores tradicionales, sino que habían pasado a un sector distinto, el cual se ha convertido en un importante acreedor del Estado. Así, al querer conocer quiénes eran esos tenedores, se encontró una imposibilidad para acceder a esta información, por una parte. De igual forma, se determinó que el pago de los intereses crecientes derivaban también de otra modalidad de bonos que no habían sido utilizados con anterioridad, sin que se supiera o se pudiera conocer los criterios que se utilizaron para la implementación de estos nuevos bonos. Esta limitación motiva en consecuencia la necesidad de una investigación en estos puntos, en estos aspectos, y todo esto con el fin de generar datos y criterios de transparencia en materia de finanzas públicas del Estado. Todo con miras a la implementación de una auditoría interna de la deuda pública de nuestro país para saber si la toma de decisiones fue la que jurídica y financieramente correspondía tomar y si es posible hacer corrección. Se trata, como nos explica don Martín, de una investigación interdisciplinaria en el que hemos usado y hemos estado usando la metodología de generación de hipótesis cualitativas y interrogantes generadoras para que todas las disciplinas puedan establecer puentes entre sí, con un peso muy grande en el campo de la sociología jurídica, porque es ahí donde hemos querido ubicar este objeto desde las distintas disciplinas, ¿verdad? Entonces sabemos que estamos ante la construcción de cuotas de saber, minería de datos desde la economía, interrogantes generadoras desde el derecho y el interés sociológico que existe. Sin embargo, nosotros esperamos obtener un producto transdisciplinario final que se espera sea una propuesta de auditoría de la deuda interna en Costa Rica. Así es. Y en este punto creemos importante aclarar que el abordaje de esta investigación no pretende satanizar el tema del endeudamiento público, pues se comprende que no siempre una sociedad cuenta con los recursos suficientes para atender las distintas necesidades que se tienen.
Lo que sí se pretende es dilucidar, mediante la debida información y reglas claras, por qué se toman ciertas decisiones en cuanto a la forma en que el Estado se endeuda. Eso se estima importante porque la toma de decisiones económicas está en manos de funcionarios públicos y estos, conforme lo dispone la Constitución Política en su artículo 11, son tan solo simples depositarios de la autoridad que deben actuar de acuerdo con los parámetros de legalidad que el ordenamiento jurídico les impone. Y en este contexto, no se puede dejar de lado que la propia Constitución Política reconoce que el Estado costarricense efectivamente se puede endeudar, pues existen normas expresas que así lo señalan. Por ejemplo, el artículo 121 de la Constitución Política, inciso, que precisamente en este ámbito nos ofrece un principio de reserva legal en materia de endeudamiento público. En otras palabras, lo que quiere decir es que el Estado se puede endeudar, pero para ello debe cumplir con ciertas reglas básicas. En ese sentido, entonces tenemos para estos efectos lo que señala la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. En esta, efectivamente, se autoriza que el Estado se puede financiar mediante el endeudamiento. Y eso se admite de que se puedan atender las distintas obligaciones estatales. Así lo señala el artículo 81, inciso A, al reconocer en esta ley que se pueden emitir y colocar títulos de deuda y obligaciones a mediano y corto plazo. Claro está, se debe tener en cuenta que ello se debe hacer siempre buscando un adecuado equilibrio económico-financiero en el ámbito público, procurando una utilización óptima de los recursos públicos, según lo establece el artículo 2 de esta ley. Por lo general, en un país subdesarrollado como el nuestro, con vías de desarrollo, como algunos dicen, es siempre escaso la cantidad de recursos. De que sea un requisito esencial que se cumpla con los distintos sistemas de control interno y externo para procurar precisamente ese uso adecuado de los recursos financieros del sector público, tal y como lo dispone también el artículo 17 de esta ley. En cuanto al objeto de investigación y esta construcción de la que hemos estado conversando con don Martín, lo definimos como el sistema de la deuda pública en general. El sistema de la deuda pública es el objeto de investigación y para ello contamos con el apoyo teórico, conceptual y metodológico de los trabajos realizados por el equipo de Ana Lucía Fattorelli en Brasil, quien este equipo en general ha tenido bajo su responsabilidad las auditorías de varios países, de varios estados, entre ellos el estado de Grecia, y aspiramos a obtener bastantes conocimientos interdisciplinarios aplicando esta metodología. En ese sentido, los datos generados por la investigación en el campo de las finanzas públicas son delimitados como variables macroeconómicas que explican el comportamiento general de lo que vamos a conocer como sistema de la deuda, que para efectos de esta investigación se comprende, de acuerdo con lo planteado por Fattorelli, como el engranaje de mecanismos que ustedes utilizan como instrumento para el endeudamiento público. Partimos también a nivel teórico de lo que se conoce como proceso de financiarización mundial, con una gran preponderancia del capital financiero, incluso sobre el capital productivo. Si bien la normativa que regula las finanzas públicas señala la obligación de las distintas instancias estatales de brindar información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del sector público, todo con el propósito de que esta información sirva de apoyo a los procesos de toma de decisiones y evaluación, según lo dispone incluso el artículo 3, inciso B de la Ley de Administración Financiera. Por desgracia, no toda la información vinculada con esta materia está al alcance de la población para poder asegurar así que en realidad existen suficientes criterios de transparencia vinculados con el manejo de la deuda. Por ejemplo, cuando se intenta conocer quiénes son los que ostentan los títulos o módulos de endeudamiento público interno,
La información se ve restringida en ciertos ámbitos, pues se aplica el denominado secreto bancario, para nosotros un secreto financiero, bajo la justificación de que ello obedece precisamente la dinámica de cómo operan los mercados financieros. De esa manera, no es posible conocer quién o quiénes invierten en la adquisición de la deuda pública que se cotiza mediante bonos en estos mercados, en particular en los llamados mercados financieros secundarios. Debemos indicar que comprendemos que el secreto bancario ha sido durante mucho tiempo una regla bajo la cual ha operado el sistema financiero nacional e internacional. Pero creemos que cuando se manejan fondos públicos debe existir siempre absoluta transparencia en cualquier ámbito, en particular si esos fondos van destinados al pago de los acreedores del Estado, que serían los que ostentan los títulos de deuda pública o los bonos. En nuestro ordenamiento jurídico encontramos que incluso esta regulación inicia en el Código de Comercio, en el artículo 615 del Código de Comercio, que precisamente nos dice que las cuentas corrientes bancarias son inviolables y los bancos solo podrán suministrar información sobre ellas a solicitud y con autorización escrita del dueño o por orden de autoridad judicial competente. Y además se establecen ciertas pautas de conocimiento de la Superintendencia General de Entidades Financieras. Y esta regla general que se presenta a nivel comercial también se extiende a otras normativas que regulan la actividad financiera y la intermediación financiera en nuestro país, lo que afecta la posibilidad de conocer quiénes intervienen en todos los ámbitos de esa intermediación, sin importar de que se trata de dineros privados o bien se trata de dineros o fondos públicos, con los que se atienden precisamente los pagos de los intereses de los bonos o títulos de deuda pública del Estado. Nos encontramos de esta manera ante un conflicto, ante una dicotomía esencial. En primer lugar, esta dicotomía se presenta en torno al secreto bancario, tal y como lo estamos señalando, de cómo se regula el mercado financiero. Y en segundo lugar, frente a un interés público relacionado con el manejo y el uso adecuado de los recursos del Estado, en cuanto a quiénes son o serían los acreedores de estos bonos, títulos y cuánto se les está pagando por ello. Esto no es solo un conflicto que se presenta a nivel nacional, esta dicotomía, sino que también ha sido objeto de debate internacional, tal y como nos lo explican los profesores Jorge Bartels Villanueva y Luz Mari Arias Elpizar. Ellos nos indican que hay distintos sectores que están en pugna con respecto al criterio del sector bancario. Los tenemos así, sectores financieros e incluso países concretos que defienden rígidamente el secreto bancario, alegando entre las principales justificaciones que se vierten es que señalan que este secreto bancario obedece a un tema de soberanía tributaria de los estados, soberanía interna, económica, o bien que el secreto bancario es lo que permite de alguna manera fomentar un equilibrio financiero y obtener alguna posibilidad de participar o intervenir en el mercado mundial financiero por parte de ciertos países que están en desarrollo, ofreciendo ventajas a aquellos que eventualmente quieran colocar sus dineros en algunos de estas regiones en donde se encuentran precisamente resguardado el secreto bancario. La OCDE, la Comunidad Europea, los mismos Estados Unidos, ha venido luchando en contra del secreto bancario. Algunos países todavía sí lo tienen. Entonces, vemos que algunos que están en oposición a este secreto bancario señalan que no es cierto que genera, como lo dicen nosotros, un equilibrio adecuado financiero y que esto genera entonces un mayor desarrollo para los países. ¿No? También cuestionan la existencia del mismo y la asocian una competencia desleal o bien una forma para encubrir delitos que están vinculados con ciertas actividades irregulares como el lavado de dólares
la evasión fiscal o el terrorismo internacional. Incluso creemos nosotros también que podría estar asociado este secreto bancario a algunos hechos o actos irregulares y hasta podrían ser delictivos en la forma en cómo se maneja la hacienda pública y el Estado se endeuda a fin de que algunos sectores asuman algunos de estos bonos, títulos de deuda con ciertos privilegios o intereses sumamente altos que afectan nuestras finanzas. En ese sentido, presentamos la otra hipótesis de carácter cualitativo en el campo de la sociología jurídica, en la que afirmamos y esperamos probar que las transformaciones jurídicas en materia de financiamiento público y sobre todo la desregulación del espacio de actuación de los actores más beligerantes en los sistemas bursátiles marcarían un rumbo específico al comportamiento de los indicadores del sistema de la deuda pública. El seguimiento de estos indicadores nos va a permitir comprender el sistema de la deuda en el actual contexto. Por otro lado, la preocupación que hemos expresado y continuamos expresando como equipo de investigación corresponde con este comportamiento de lo que se conoce como servicio de la deuda, que incluye los intereses de la deuda. Entonces pueden observar ustedes que para el año 2019 estos indicadores macroeconómicos que este equipo ha venido siguiendo sufrieron una transformación que no tiene una explicación clara por parte del Ministerio de Hacienda, que en los informes que ellos presentan sí reconocen esto, pero no queda muy claro cuáles son las razones. ¿Qué pasamos en el 2019? En materia de intereses de la deuda, de los 93.638,8 millones a 229.397,5 de millones de colones. Como ustedes pueden ver, esto representa pasar de un incremento del 48% hasta el 145% del porcentaje del presupuesto aprobado por el gobierno central, el Banco Central, para el pago del servicio de la deuda. Pues claramente el servicio de la deuda sería otro de los indicadores macroeconómicos sobre los que como equipo estaríamos investigando, ¿verdad? Las causas, las razones y las explicaciones que podríamos encontrar para este comportamiento que ha elevado el déficit fiscal en relación al PIB de una manera particular. En este punto, llama la atención para nuestros efectos que a pesar de que la misma normativa existente en materia de finanzas públicas, como lo es la principal ley, que es la Ley de Administración Financiera de la República, nos ofrece criterios para asumir que existe un interés público preponderante en torno al manejo de las finanzas públicas, tal y como se desprende, por ejemplo, el artículo 2 de esta ley, en cuanto nos señala cuál es el régimen económico financiero nacional. Y nos dice que este régimen económico financiero nacional está comprendido por un conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que facilitan la recaudación de los recursos públicos y su utilización óptima para el cumplimiento de los objetivos estatales, así como los sistemas de control. Entonces pareciera que la misma normativa básica en cuanto al manejo de las finanzas públicas dice cuáles son las pautas a seguir y se sustenta fundamentalmente en la existencia de información que debe ser accesible a todas las personas. Es más, vamos a encontrar que incluso el Ministerio de Hacienda, según lo dispone el artículo 52 de esta ley, debe enviar constantemente a la Contraloría General de la República el estado de la deuda pública interna y externa, con el fin, entre otras cosas, de valorar y medir el uso de los recursos públicos. No existe, a pesar de esto, a pesar de que se insiste en buscar información que esté al acceso de todos, no existe un interés por parte del Estado, sin embargo,
en divulgar quiénes son en algunos ámbitos los acreedores del Estado. Así entonces, por ejemplo, el mismo artículo 125 de la Ley de Administración Financiera nos establece un sistema integrado de información financiera que se supone es el que recoge toda la información de todos los sectores en materia de finanzas públicas. O bien, la misma Ley de Administración Financiera nos señala una serie de subsistemas que todos actúan de manera conjunta en el adecuado manejo de estas finanzas públicas. Entonces tenemos, por ejemplo, un subsistema de presupuesto, oficina de presupuesto, que incluso está manejada bajo un control también de la Contraloría General de la República, un subsistema de tesorería, un subsistema de crédito público en donde se enmarca el endeudamiento público, un sistema de contabilidad y un subsistema de contratación pública. Todos esos sistemas se supone que existen reglas claras y que todos se realizan una labor de control recíproco sobre el manejo de las finanzas públicas y de información. A pesar de todo esto, de toda esa información sobre el manejo de las finanzas públicas, encontramos que la misma normativa luego genera un cerco impenetrable para conocer los aspectos importantes que nos interesan en esta investigación, que ya nos refería doña Esperanza. Y es porque en algún momento determinado se han disparado el pago de intereses en materia de deuda pública interna y sobre todo a partir de una existencia de bonos o títulos de deuda particulares que anteriormente de manera tradicional no existían. De esta manera incluso encontramos que este cerco deriva no solamente, como bien lo señalábamos, de la ley del Código de Comercio, el artículo 615 que citamos, sino también deriva de otras regulaciones, como lo es la Ley Orgánica del Banco Central. El Banco Central se supone que también debe publicar constantemente un informe de las operaciones financieras que se dan en el país, en torno a los entes que participan en el mercado cambiario. Sin embargo, hay una limitación en cuanto a esta información, porque claramente en la misma normativa, por ejemplo, en el artículo 14, inciso C, señala que este informe no puede incluir los datos particulares de quienes intervienen en esas operaciones, ya que está obligado a guardar la confidencialidad de la información individual que le suministran las personas físicas y jurídicas que participan. Y esto se repite no solamente en el artículo 14, sino también en el artículo 132 y 133 de esta ley. A la vez, vamos a encontrar que esta regulación o limitación de la información también encuentra eco en el artículo 8 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, dado que, si bien el superintendente respectivo del mercado de valores debe suministrar al público la más amplia información sobre sujetos fiscalizados y la situación del mercado de valores, tal obligación no se aplica a las transacciones concretas que se llevan a cabo en él, pues se excluye de esa información la relativa a las operaciones individuales de los sujetos fiscalizados, lo que implica entonces una imposibilidad de acceder a ciertos ámbitos, decíamos, como quedamos viendo en Esperanza, acceder a la información de quiénes son quienes poseen esos tenedores en este momento y que son los principales acreedores del Estado, con los cuales el Estado, con fondos públicos, con fondos que aportamos todos los costarricenses, les pagan a estas personas físicas o personas jurídicas. Y lo que queremos saber es cuáles son las reglas que han generado ese endeudamiento, la imposición de esos intereses y por qué en algún momento determinado ha existido pues un interés particular en cierto sector en adquirir ese tipo de títulos. Anteriormente no los adquirían. En ese sentido, hemos trabajado en la construcción del problema de investigación y volvemos a insistir en que el proceso de financiarización mundial ha impactado la deuda pública costarricense
y hemos optado por centrarnos en el sistema de la deuda pública, tomando como punto de partida el apartado específico de la deuda interna y su relación con las tasas de interés, dado que la metodología que estamos aplicando tiene dimensiones específicas de seguimiento para lograr, digamos, justificar y avalar la necesaria auditoría del sistema en general. Y, por ejemplo, cita Fattorelli las comisiones y otras especies pagadas a los acreedores y a los intermediarios bursátiles deben ser objeto de seguimiento, y nos encontramos, como explicó don Martín, con 2 estudiantes de economía haciendo el trabajo de minería de datos, tanto en el Ministerio de Hacienda, tanto en el Banco Central. Y encontramos que esta tipología de tenedores de bonos llamados residentes podrían estar influyendo en el comportamiento del déficit en general, que para su comprensión en este problema de investigación se divide en el déficit financiero, donde estaría incluido el servicio de la deuda, y el gasto público como déficit primario. Hemos estado construyendo el objeto a partir de esas variables macroeconómicas. Como pueden ustedes ver aquí, siempre en la complejidad del problema de investigación que estamos abordando interdisciplinariamente, este grupo de tenedores, según los datos del Banco Central, suman el 40%. Este llamado residentes, ese porcentaje que se encuentra en verde olivo, ¿verdad? Y en ese sentido, Fattorelli desde los años 90 considera un punto inflexivo histórico, es decir, las transformaciones en los entramados jurídicos de los estados nacionales, de ahí la importancia de que la sociología jurídica sea la que intervenga en esta investigación, cuya principal característica es esta desregulación de todos los marcos jurídicos concretos que facilitan la transferencia de recursos públicos a entes privados, y que hemos considerado que nos encontramos ante esta situación, ¿verdad? De revisar si existen transferencias de recursos públicos a entes privados y cuáles son los mecanismos por los que se produce ese proceso. Pues bien, esto que nos señala Fattorelli, pues creemos que tiene aplicación, podría tener aplicación en nuestro ámbito nacional. Precisamente hemos encontrado a través de la investigación que se ha realizado una serie de regulaciones que se han venido implementando de manera inmediata en los últimos años, pero también que tienen sustento en unas décadas pasadas con la transformación del Estado, y en donde la flexibilidad en cuanto a la atención de aspectos económicos se ha ido fomentando. Y el Estado pues ha ido alejándose de algunas actividades básicas y ha reducido su intervención en el ámbito económico como un mero gendarme o policía, permitiendo entonces que algunos actores del sector financiero entonces asuman un control importante, preponderante, en la toma de decisiones o la forma en que opera. Bueno, entonces no basta, creemos nosotros, en este entendido, no basta que las distintas entidades públicas o el Estado nos dé información general, macroeconómica, sobre cómo se manejan las finanzas públicas del Estado, sino también que creemos que es importante que nos ofrezcan datos concretos, información concreta y particular sobre algunas de las personas que participan en ese proceso de intermediación financiera, porque estos precisamente, al ser los que reciben el pago de la deuda y sobre todo los intereses, pues son los beneficiarios últimos de este proceso de endeudamiento público del Estado. Endeudamiento que, repito y repetimos y señalamos a través de esta investigación, es respondido o satisfecho con el dinero que todos los costarricenses aportan a través de sus impuestos.
se exige entonces a los costarricenses pagar sus impuestos, así como se ha abierto incluso el sistema nacional al conocimiento de lo que sucede en diferentes ámbitos, por ejemplo, como ha sucedido en materia electoral, donde incluso los partidos políticos deben informar el tema sobre quiénes son los que aportan, contribuyen con ellos. Lo mismo incluso a través de quiénes son los que en la actualidad conforman las distintas sociedades que existen en este país a nivel comercial, donde poco a poco se ha ido abriendo conocimiento a esta información que era vedada o prohibida anteriormente. Creemos también que esto mismo debe suceder en el ámbito de la intermediación financiera, sobre todo cuando se manejan fondos o bien están en juego los fondos públicos. Incluso en la actualidad ya es normal que hasta se conozca lo que un funcionario público gana. Entonces, bajo todas estas aperturas que se han dado a nivel electoral, a nivel de sociedades comerciales, sociedades anónimas, incluso en cuanto al manejo del pago al funcionario público, en cuanto al salario que a él le corresponde, pues también se debe conocer en esta dirección qué se hace con los dineros que el Estado dispone para pagar su deuda y a quién le paga y en qué cantidad se le paga. Esa información, en la medida en que se maneja un aspecto de interés público, debe ser de acceso general, importante. Tanto esa información como la misma forma en que el Estado se ha endeudado. Cabe mencionar que la Ley de Administración Financiera establece que el Estado se puede endeudar. Pero curiosamente, dice que la emisión de estos bonos a corto y mediano plazo pueden hacerse a través de una decisión técnica financiera que es regulada a través de un reglamento. Y entonces aquí viene un gran dilema, y es quiénes son los que disponen las tomas de decisiones y regulan las distintas formas de emisión de bonos que se emiten en nuestro país. ¿Por qué plazo se van a emitir? ¿Cuáles son los intereses que estos presentan? Y de qué manera se van a cotizar. Bueno, eso es importante conocerlo, creemos nosotros. Tanto quienes posean esto, como también quienes, o la forma en cómo se han colocado estos bonos. ¿Por qué? Porque si existe alguna irregularidad en esta materia, se podría generar la nulidad de las distintas operaciones irregulares que se señalan en el mercado financiero. Y así lo establece de manera concreta el subsistema llamado crédito público, el que maneja el endeudamiento. En el artículo 78 de la Ley de Administración Financiera, que lo regula en general, y de manera concreta en el artículo 87 de esta, señala, y abro comillas, las operaciones de crédito público realizadas contraviniendo las normas de la presente ley, la Ley de Administración Financiera, serán nulas, sin perjuicio de la responsabilidad personal de quienes las ejecutan. En otras palabras, si ha existido alguna inobservancia en el proceso de endeudamiento del Estado, en donde no se cumplan con los fines y con los principios reguladores del presupuesto nacional y el manejo de las finanzas públicas, podría eventualmente darse ante una situación irregular que podría generar la nulidad de algunas de esas operaciones, con las consecuencias importantes que puede tener para el Estado. Ante ello, ya para finalizar, creemos que es importantísimo en ese momento la generación de datos y criterios de transparencia sobre las finanzas públicas, porque ello nos podría permitir realizar de manera constante una auditoría de la deuda pública en el país y de esta manera conocer con claridad qué es lo que está pasando con los dineros de todos los costarricenses.